Pero sí, tenemos piscina en el desierto. Take picture, please. Don't take I'm not recording you. Hay plantas, hay frutas. Nada más aprecien dónde estamos. Aquí. We do a big one like this one. Saludos mi gente, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez al canal. Hoy tenemos un contenido bastante interesante y es que nos vamos a dirigir al desierto de Sahara. Es primera vez que yo me voy a un desierto, yo nunca he ido al desierto de Sahara principalmente. Pero en este video le voy a compartir esa experiencia que voy a pasar en el desierto de Sahara. Le voy a enseñar los hoteles, le voy a enseñar las actividades que se realizan en el desierto, cómo viven la gente en el desierto, qué es lo que comen en el desierto. Y me voy a montar en los camellos, obviamente que nunca me he montado en un camello. Y también lo voy a enseñar en este video. Así que mi gente, no se vayan. Antes de que comencemos el video, denle un like, suscríbanse al canal si no lo ha hecho. Y entonces vamos a empezar con el video. Lo primero que voy a hacer ahora mismo es empacar y luego vamos a arrancar. Ahora mismo estamos en una ciudad que se llama Meknes. Nos toma como algunos 6 o 7 horas para llegar al desierto. Más o menos les voy a enseñar el panorama, cómo se ve todo aquí, la vista. Haremos algunas paradas antes de llegar al desierto. Les voy a enseñar todo eso para que se motiven y le den para acá. Ya ustedes saben, vamos a empezar. Esta fue la primera parada que hicimos en un lugar llamado el bosque de Azrau. Aquí pude compartir con unos monos y darle algo de comida. Estaba un poco dudoso, no sabía si eran agresivos, pero al parecer están acostumbrados a los turistas y fue una experiencia encantadora. He said you can give him shit to his mouth directly. No, he's not. No podíamos perder mucho tiempo para que no nos agarrara la noche, entonces seguiremos nuestro rumbo. Aquí estamos en la montaña Atlas, estamos de camino para el desierto y disfrutando de esta hermosa vista. Ya nos falta poco, quizá nos falta como algunos 5 o 4 horas para llegar. Después de ir a comer, hicimos una última parada antes de ir profundo al desierto. Aquí podemos apreciar una vista hermosa, pero lo interesante es que hace 300.000 años atrás, esto fue el mar, o sea, estaba rodeado de agua. Aún hay varios fósiles que se pueden encontrar de animales que vivían aquí. Y bueno, mi gente, no puedo creer de que estoy aquí en el corazón del desierto el corazón del Sahara, que aquí hay varias villas, varias casas, y realmente me pregunto cómo es que vivirán esta gente, las personas que están aquí. Como ustedes pueden ver en el background, hay algunas plantas verdes, que eso no me lo imaginaba en el desierto. A veces cuando uno piensa en el desierto, uno piensa que uno va a ver solamente arena. Pero sí, estoy sorprendido y disfrutando de esta vista. Me gustaría intentar vivir aquí aunque sea por una semana, a ver qué se siente. Pero no creo que será nada fácil con este calor. Y después de manejar por aproximadamente 7 horas, por fin pudimos llegar al Hotel Yasmina en Merzouga, desierto de Sahara.
gente, aquí ya llegamos a el hotel donde me voy a quedar en el desierto de Sahara. Y claro, estoy aquí con mi cuñado. This is my brother-in-law. You already know. Hey, what's I don't know. up? This is Moroccan tea as well. Yeah. It's the best Moroccan tea with mint. sir. It's the best. It's the one who's gonna show me around. There is the hotel. Show them the hotel. Yes, sir. Yeah. Bueno, señores, ahora voy para mi habitación del hotel. Les voy a enseñar cómo se ve. Esto se ve bonito por ahora. Obviamente apenas he llegado. Vamos a ver lo que me espera. Vamos a ver cómo se ven estas habitaciones aquí en el desierto, en los hoteles del desierto. Así que, a ver, a 18, vamos a ver. Wow. La cama. Eso parece con closet. Aquí está el baño. Voy a prender la luz. Un espejito aquí. Esta es la bañera. Nada mal. Y lo importante, estamos en el desierto y necesitamos esta maquinita que está aquí. Sumamente importante. Llegó la hora de la cena y nos comeremos un delicioso tajín con papas, zanahorias y pollo. Y luego, para terminar el postre, con un bizcocho y sandías. Buenos días, señoras y señores. Nos acabamos de despertar. Ahora vamos a comer el desayuno. Y después de aquí vamos a ver cuál es la actividad que nos toca. Más tarde nos va a tocar montarnos en los camellos. Como ustedes ven, tengo un flow, estoy empezando a tener un flow ya local. Vamos a ver, estoy ansioso por ver qué es lo que nos toca. Y también tenemos piscina aquí. Quizá más tarde use la piscina y ya les muestro cómo se ve la piscina. Bueno, esta es la piscina. Ahora mismo no hay nadie aquí, qué raro. Pero sí, tenemos piscina en el desierto. Tenemos piscina en el desierto, en el hotel del desierto. Empezamos nuestro primer tour explorando y conociendo las bellezas del desierto y sus historias y cómo viven las personas. En este lugar donde nos detuvimos se filmó la primera película en el desierto de Sahara, llamada Little Prince. Vamos a echar un vistazo. Okay. Este es un avión que se usó en las escenas. From the history? Yeah, it's from the history. It's Okay. really old. It's
La película fue filmada en el año 1982. 1982. Los años 80 fue el año donde el turismo empezó a coger más fuerza en el desierto, especialmente en el desierto de Sahara, por supuesto. Ustedes pueden ver, de este lado vemos los dunes, donde está la arena, y toda esa arena sigue hasta el final. En cambio, por el otro lado, no vemos nada de arena y todo eso sigue hasta el final. Es interesante, ¿no? Como una diferencia, es como el agua salada y el agua dulce. Como de costumbre. Flow diferente. So you can drink them now without putting them in any fridge. Okay. Local family here, it has like a part, like from here to the other part until the end. Este camino conduce el agua para una familia completa. Las personas mayores reciben mucho respeto y ellos son los que controlan y se saben el horario de cada familia. Cuando le toca a otra familia recibir el agua, lo cubren con arena para cerrar un camino y quitan la arena del otro lado para abrir el otro y el agua siga corriendo para la familia que le toque su turno. In the night. And when you want to water this part, you remove this. You remove it? When like it's my turn here, I close here and I open here. So the water, Oh, the water takes go way over there. to where you want to Wow. take. Yeah. Esa agua aquí mismo se siente fresquecita. Yo la acabé de tocar y esa agua es fría, fría. Y dicen que en el invierno el agua se pone caliente. Pero ahora mismo estamos en tiempo de verano y esa agua está fríísima. Si la ponen en la nevera se puede hasta congelar rápido. Interesante. They have trees of almonds, of apricots. Estas son las plantas que los habitantes de aquí en el Sahara siembran. Hay vegetales y frutas. That they plant veggies. Aquí estamos, señores, explorando, conociendo. Onion. Ok, esto es... It's underground, the onion. Ok. If you take it out, it's gonna be big onions. You see the dates? Okay. Only 1 month and they're gonna be ready. Ok, estos son dátiles. Yeah, look at that one over there. Wow. Esta tiene muchos. Go close. Okay. Because to know how it's be ready, because now it's growing just small and green, but in a time all that will be yellow Okay. again. When it takes the yellow color, and then it's because that's Ok. Conociendo, señores, conociendo. Para que vean que en el desierto también hay verde, hay plantas, hay frutas, hay hierbas. Como ustedes pueden ver desde aquí cerraron el agua y aquí ya está reduciendo, pero más adelante quizá lo abran para que le dé
más agua a diferentes personas, a los vecinos. Como ustedes pueden ver, todo eso que parece como unos pozos, ahí es que el agua se acumula, el agua del desierto. Toda esa agua viene de los dunes que están allá, de la tierra. Esa agua es bien limpia, filtrada. Don't take picture, please. Don't take. I'm not recording you, I'm just recording this. What? It's a video. ماشي ما كيصورش غير تيصور غير زعما ما تيصورش تصاور خلينا تاني نمشيو يصور الله يرحم والديك. واخا مرحبا. What happened? he said he doesn't want to show his face I'm not recording you, don't worry. I'm not focus your face. What? I'm not recording قال you. لك ما ركزش على وجهك لا واخا. ولا على وجه ديال العيالات ولاني ماشي Vous n'avez pas le droit de prendre les photos Ah, des gens. English تضرب بالانجليزيه or Spanish. Spanish. Stop the picture. Pero como ustedes pueden ver, señores, esos son unos pozos que acumulan el agua, donde están la tierra del desierto. Toda esa agua viene desde la arena del desierto y se acumula aquí. Esa agua es bien limpia, purificada e incluso se puede beber. wow oh my god wow and now you feel yourself in the heart of the sand wow Woo! oh my god Woo! Yay, we're gonna go in that. Wow. Wow, señores, miren esto, miren esto, miren esto. Nada más aprecien dónde estamos. Estamos aquí disfrutando esta hermosa vista del desierto. Vamos por esa montaña. Nada más miren cómo me va a cubrir esa montaña. Wow. Impresionante. Estas carpas que estamos viendo ahora mismo son donde los viajeros del desierto, llamados los nómadas, viajan para vivir temporalmente. Ellos viajan a larga distancia en busca de agua y comida, y luego de vivir un tiempo, se van a otras carpas en algún otro lugar. ويلي راه زعما راه يكونوا كيشربوا لهم الماء بزاف لا حيت بحال زعما الحيوانات اللي Este es el horno, aquí es donde cocinan y hacen la comida. Aquí es un pequeño salón donde reciben a los invitados y nos van a dar nos van a brindar té o café, no sé. Cuando hace mucha brisa, eso que está ahí lo cierran. Y suena interesante de que estamos en el desierto y vamos a beber té, algo caliente. Pero sí, esto aquí dentro se siente frío, se siente fresco. Porque this is made for camel. hair Eso se hace. Goats here because it's very that survive the sun and everything. It can Okay. stay like this for years. Wow. Yeah, and it's warm like in the winter. In the winter it's warm like, and in the summer right now it's fresh. Interesting. And the good thing in that kind of tents, it looks like a room now, but if you see what's hold it, it's nothing. Can want it in 10 minutes. wow yeah Has not never been. Until it's a bit just like this. wow Yeah. the only thing hold it is those woods Yeah. You know why we do now? Why in that part exactly we do
a big one like this one to make bubbles. this. The foam. Yeah, to make it because the people that are living in the desert here, sometimes normally we make more. It's, Yeah, like the make half. foam. Yeah, the half. Why? Because most of the time it's windy, and when we are staying outside like this, maybe something will stuck here. We make this to not arrive to here, and when you drink, that's white thing. It keeps it here, and you can drink your drink from here clean. As example, if a flies or something come and stuck in the foam, it's gonna stuck just in the foam. مزيان بعدا هاد الناس ديال هاد المنطقة يتماشوا شوية مع السياح. Esto que estamos viendo aquí es la antigua ciudad de Merzouga. Esto era utilizado como un mercado grande, donde una caravana de África del Sur se juntaba con una caravana de España y utilizaba el trueque como medio de compra y venta. Usualmente en África del Sur traían oro y lo cambiaban con los españoles. South Africa, they bring like gold and things, and the people that's coming from the north bring other things to make exchanges. Yeah, exchange. Algunos militares marroquí viven aquí como forma de protección a la frontera entre Marruecos y Algeria. You know, even you see it, No sé si ustedes pueden apreciar la vista. ما عرفت كيفاش طاح على داك النصراني وكيفاش طاح على داك الجبل الرخام ما عرفتش ملي ذكيراتي دبر على راسك الشراكات هذا داك الشراكات دابا حنا ما تنبغيوش ناخذوا لو ريسك جيبو كارو Estoy ahora dentro de la casa de nuestro guía turista del Sahara mostrando cómo vive en el desierto. La temperatura aquí dentro se siente fresca y maravillosa, a pesar de no haber aire acondicionado. Aquí nos detuvimos para poder comer. Esto se llama la pizza del Sahara. Es muy popular y famosa en el Sahara. En vez de estar rellena por fuera, está rellena por dentro.
Voilà. Bien buena. Bueno, mi gente, acabo de llegar al hotel descansando un poco porque más tarde nos vamos a transferir a otras habitaciones. Esta otra habitación es cerca de donde está la arena del desierto. Obviamente, yo se lo voy a enseñar cuando estemos de camino y le voy a enseñar cómo se ven las habitaciones por dentro. Me dicen que hay aire acondicionado, me dicen que hay baño. No sé, estoy curioso. Lo voy a ver y lo voy a enseñar a ver qué tal se ve. Pero quiero hablar sobre el incidente que pasó cuando yo estaba grabando el video enseñando el agua. Y era que había una persona que obviamente no quería que yo grabara. Pero lo que yo a lo primero no lo tomé muy bien porque creo que fue un problema de idioma. Él me dijo que no grabe. Entonces yo le pregunté por qué. Porque, o sea, al tú decirme no grabe y no me da una explicación, sabe, a veces uno lo toma de mala manera. Uno dice, ven acá, pero tú no eres mi jefe, ¿cómo tú me vas a decirme que no grabe? Pero lo que pasa fue que un problema de comunicación, él no quería que su esposa estaba ahí, él no quería que yo grabara a su esposa y en verdad, después al final lo entendí, paré el video y esperé que se fueran y se fueron. Porque algunas personas son un poco conservadores y obviamente el hombre no quiere que grabe a su mujer, ¿me entiendes? Y se respeta, tú sabes. Yo obviamente recomendaría eso si una persona viene y hay un grupo de mujeres que quizás se vean locales, no sean turistas. Sería bueno pedir permiso, ¿verdad? Porque esto no es Estados Unidos, que allá nos protege la Constitución y se puede grabar todo lo que se ve en público. Pero aquí es diferente, obviamente, y yo respeto eso, yo entiendo esas cosas. Como dije, no tuve ningún problema. Lo primero no entendí porque para mí él decía que no grabe, pero que no lo grabe a él. Yo dije, yo no te estoy grabando, ¿me entiendes? Y como dándome orden y cosas, pero después me explicaron, no, que su mujer, que eso. Ya, ok, está bien, paré el video, paré que se fueron y seguí grabando. Ahora nos vamos a dirigir a donde está nuestra nueva habitación. Esas son las habitaciones en las que me voy a quedar esta noche. Vamos a ver, para que no me critiquen. Vamos a ver cómo se ve por dentro. Voy a enseñar. Ok, señores, esta es la habitación. Esta es la ducha, espejito, el baño y a ver, hay aire acondicionado, que son importantes, y la cama. Excelente, aquí es que nos vamos a quedar esta noche. Miren cómo es por arriba. Nada mal. Lo que me tengo que recordar qué número es porque se me olvidó ya. Pero por aquí es que se ve. Así es que se ve por afuera. Aquí es que vamos a pasar la noche. Bueno, señores, no se ve nada mal. Pasar la noche aquí. El aire obviamente
hay que reducirlo para que se ponga más frío. Voy a dejar mi mochila aquí y vamos a seguir disfrutando. En unos minutos, en un rato, estaremos en los camellos y ya les muestro. Llegó la hora. Siendo sincero, estoy un poco nervioso. Nunca me he montado en camello y eso se ve que es alto, pero vamos al mambo. Hay valor. Y es aquí cuando con los camellos nos dirigimos a una montaña de arena a disfrutar del atardecer. Bueno, señores, ya nos montamos en los camellos. Fue una experiencia bonita, fue por primera vez que me he montado en un camello. Ustedes pudieron apreciar. Fue un poco, no sé, estuve nervioso. Como ustedes pudieron apreciar en el momento en que uno se monta en el camello, la forma en que se levanta, uno piensa que se va a caer adelante. Pero fue buena la experiencia, de verdad fue buena. Lo único que recomiendo, pónganse un pantalón largo, no cometan el error que cometí. Y sí, lo recomiendo 100%. A las personas que no han experimentado eso, fue bonita la experiencia, de verdad. Lo volvería a repetir, claro que sí. Señoras y señores, ya nos vamos a la casa. Gracias por ver este video y no te olvides darle un like. Nos vemos en la próxima.